Y en ese momento voy a grabar ¿cómo se llama? La sesión y luego lo voy a subir. El sábado hay un examen que es el examen final. Entonces ese voy a empezar a subir desde hoy, pero lo van a poder hacer el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. 12 menos 5, ¿no? Entonces, ahí en el horario que ustedes consideren más conveniente. Para este examen van a tener la oportunidad de 2 intentos. Entonces, lo que busco es que, pues si la pregunta la consideran un poco capciosa o enredada, la puedan pensar y luego lo puedan hacer. Y la mejor nota es la que va a tomar el sistema. Bueno, entonces vamos a ver cuántos sabemos ya. Sabemos 31 contándome a mí. Entonces ya estamos la mayoría. Entonces vamos a empezar. Perdón. Entonces, jóvenes, vamos a ver hoy la tasa interna de retorno. Voy a hacer una presentación y luego vamos a hacer un ejemplo con Excel para calcular la TIR, ¿verdad? Entonces voy a compartirles ahorita la pantalla. El día de hoy nos vamos a tardar poco realmente. Yo digo que salimos en menos de 1 hora. Entonces, así ya pueden empezar a estudiar y o a prepararse para otra clase también, ¿verdad? Para otro examen, otra tarea. Entonces, la tasa interna de retorno. Este es el otro indicador financiero que se usa para evaluar un proyecto en el largo plazo. Y para recordar, estábamos hablando que nosotros tenemos diferentes, o podemos tener diferentes opciones de inversión. O una empresa, pues puede decir, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez pasada, un tractor para ampliar el área de trabajo y ganar más por área producida. O por mayor área, yo espero tener mayores ganancias. O bien puedo comprar un camión y obtener mayores ganancias por obtener un mejor precio de mi producto. En vez de venderlo ahí en la finca a un intermediario, pues lo voy a llevar a un mercado, al SEGMA o a un otro lugar, donde probablemente voy a obtener un mejor precio. Y también podría tener la opción de invertir en una planta agroindustrial y en vez de vender materia prima, puedo darle o agregarle valor a mi producto y venderlo, por ejemplo, en el caso de café, en vez de venderlo como café maduro, lo podría vender como café en pergamino o incluso llegar a tostar, empaquetar y venderlo aún más caro, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan las inversiones y la evaluación de los proyectos. ¿Cuál es el proyecto que más me conviene desde un punto de vista racional financiero? Y entonces este indicador financiero tiene esa particularidad que nos va a permitir jerarquizar proyectos, es decir, ¿cuál podría ser mejor? Tal vez los tres sean buenos, pero desde un punto de vista de ganancias, ¿cuál es el que más ganancias me va a generar o más rentabilidad me va a dar en promedio a lo largo de los años? Pues lo hacemos con la tasa interna de retorno, ¿verdad? El BAN nos ayuda a ver si un proyecto es viable de acuerdo a una tasa de descuento o de castigo que yo le aplico para considerar o tomar en cuenta la pérdida de valor del dinero a lo largo del tiempo. Y la TIR también nos ayuda a ver si un proyecto es viable, pero también nos ayuda a ver qué tanto yo puedo castigar un proyecto o qué tanto lo puedo descontar. Entonces, solo para recordar, ¿verdad? Hablábamos de cuánto valen 1,000 quetzales de hoy, cuánto valdrían dentro de un año. Yo tengo 1,000 quetzales hoy y dentro de un año, tomando en cuenta la inflación y otros factores, pues, ¿qué valor tendrían esos 1,000 quetzales? Entonces, lo haríamos con la siguiente fórmula.
asumiendo que tenemos una tasa de inflación de 12% anual. Aquí en Guatemala reportaron para el año pasado un 4,5%. Entonces se espera que este año probablemente va a seguir igual. De repente no sea menos incluso, si se va retomando la normalidad de las cosas y la economía vuelve a funcionar, por lo menos al ritmo del año pasado o antepasado, ¿verdad? Entonces probablemente haya un poco menos de inflación, pero eso está por verse también. Entonces hablábamos que el precio de las cosas dentro de un año estarían dadas por esta fórmula. P1, que es el precio dentro de un año, va a ser igual a precio 0, que es el precio de hoy o el precio inicial, más P0, el precio inicial, por I. Y la I es la tasa de inflación anual, ¿verdad? Y pues factorizando tenemos que el precio dentro de un año va a ser igual a P0 por 1 más I. Y entonces aquí yo les coloreé de color, les puse de color rojo esta expresión, 1 más I, porque tiene una connotación en la fórmula del BAM, ¿verdad? Si se recuerdan, pues esta es básicamente el número con el cual vamos a castigar o a descontar el proyecto, los ingresos de los flujos netos de efectivo de cada año, ¿verdad? Entonces, vamos a usar siempre el cuadro de flujo de efectivo para calcular la TIR, digamos, sobre la misma fila de flujo neto de efectivo con la cual calculamos el BAN. Esos mismos datos son los que vamos a usar para calcular la tasa interna de retorno. Entonces, para recordar, tenemos que el BAN, ¿verdad? Era igual, la fórmula del BAN es igual a menos P, o sea, menos la inversión inicial, más una sumatoria de flujos netos de efectivo de cada año. Y en cada año, pues nosotros le vamos a descontar o a castigar esos ingresos con un valor que va a estar dado por 1 más I elevado para el primer año a la primer potencia, ¿verdad? Para el segundo año, elevado al cuadrado, el tercer año al cubo, el cuarto año a la cuarta y así sucesivamente. Es decir, que si tuviéramos 20 años, pues sería 1 más I elevado a la 20, ¿verdad? Ya aquí en este último año. Entonces tenemos el flujo neto de efectivo de cada año, el valor de salvamento de la inversión, que para recordar, el valor de salvamento de la inversión es a cómo o con cuánto calculo yo que voy a vender mi tractor viejo o mi camión viejo o mi maquinaria vieja, ¿verdad? Si la cuidé y si es de una marca más o menos buena, pues tal vez lo voy a vender a un buen precio, ¿verdad? Digamos, si yo compro un carro Toyota, no se devalúa tanto como si yo compro un carro Hyundai o una Kia, ¿verdad? Digamos, su valor de reventa es mucho mejor. Claro, si yo no cuido ni el Toyota, entonces lo voy a vender prácticamente como chatarra, ¿verdad? Si no le doy un buen mantenimiento y un buen cuidado. Entonces, el valor de salvamento es eso. Digamos, ¿a cómo vendería yo mi tractor John Deere o un New Holland o un Belarus? ¿Verdad? Depende de la marca, así también puede tener un mejor precio de reventa. Ahora, como les digo, si lo cuidé mal, si le fundí el motor y está todo dañado, pues lo venderé como chatarra, ¿verdad? Pero siempre tiene un valor de rescate o de salvamento la inversión. Si yo pongo un galpón, ¿verdad? Para gallinas y llega un momento en que voy a finalizar el proyecto, pues yo puedo recuperar las láminas y las vendo como lámina ya usada, ¿verdad? Aunque sea un precio ahí pequeño me van a dar. Puedo vender la malla con la que circulé el galpón. De pronto puedo vender los bebederos si todavía están en buenas condiciones, ¿verdad? Algo de pronto se puede rescatar. Y finalmente la tasa de descuento, que es el valor con el cual yo voy a castigar el proyecto o lo voy a descontar. Le voy a descontar al flujo neto efectivo, al dinero, o al dinero del futuro, yo le voy a descontar una cantidad. Y esa tasa de descuento puede estar dado por la inflación. Yo le puedo agregar a eso la inflación, digamos que si fuera del 5%, ¿verdad? Entonces 0.05
más una prima de riesgo que podría ser del 4%, por decir algo. Entonces tendríamos 0.05 de inflación, 0.04 de riesgo, ya llevamos 0.09, y yo le puedo agregar una tasa mínima de rendimiento, es decir, cuánto yo quisiera que ese negocio dejara de ganancia o de rentabilidad. Entonces yo le podría decir, bueno, probemos a ver si ese negocio con una tasa mínima de rendimiento, más el riesgo, más la inflación, una tasa mínima de rendimiento, digamos, del 11%, ¿verdad? Más el 9% que sería la inflación más el riesgo, entonces tendríamos un 20%. Esa sería mi tasa de descuento. Yo le podría agregar aquí algo más, por ejemplo, la tasa de interés que me paga el banco si yo meto mi dinero al banco, donde supuestamente no corre riesgos. Y entonces le podría agregar otro 5%, por ejemplo. Entonces yo tendría una tasa de descuento del 25%, ¿verdad? Entonces, realmente el ahí es qué tanto yo quiero castigar mi proyecto para ver qué tan bueno es, ¿verdad? Básicamente eso es. Entonces, para la TIR vamos a usar la misma fórmula, ¿verdad? Y para eso lo que tengo que hacer aquí es despejar un valor. Y entonces, vamos a hablar antes de hablar de despejar la fórmula, que es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad anual promedio que un proyecto deja a los inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener a lo largo de 8 años, por ejemplo, un proyecto. Y en el primer año tal vez la rentabilidad no va a ser muy buena porque empiezo a tener ingresos no muy altos, ¿verdad? Empiezo a generar el proyecto, entonces todavía no conozco bien el mercado y mis ingresos no son tan altos. Y tal vez mi rentabilidad va a ser del 12%, por decir un número. En el segundo año puede que ya vaya mejorando y entonces ya mi tasa de rentabilidad sea del 15%. En el tercer año puede que aumente a 20% y así sucesivamente. Puede que en el año cuarto baje la rentabilidad porque yo tengo que hacer otros gastos, ¿verdad? Y entonces yo podría sacar un promedio, ¿verdad? Pero si saco un promedio simple, sin tomar en cuenta la pérdida de valor del dinero a lo largo del tiempo, pues tendría un dato no tan correcto o no tan fiable, porque no estaría tomando en cuenta ese fenómeno de la inflación y del riesgo de invertir, y entre otras cosas. Entonces la TIR sí me calcula una rentabilidad promedio anual, tomando en cuenta esa variable que es la pérdida de valor del dinero. Es decir, al calcular la TIR, yo voy a decir, bueno, en promedio, este proyecto me va a dar una rentabilidad del 32%. Esa es la TIR, ¿verdad? En promedio, cada año yo voy a obtener un 32% de rentabilidad. Pero, al hacer este cálculo, sí estoy tomando en cuenta la posibilidad de que el dinero pierda valor conforme transcurre el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos considerando, porque sabemos que 5 quetzales de hace 5 años no son lo mismo que 5 quetzales de hoy, ni 5 quetzales de hoy serán lo mismo que 5 quetzales dentro de 10 años, ¿verdad? Digamos, alcanzarán o alcanzaban para diferentes cosas. ¿Para qué nos sirve la TIR? La TIR realmente nos sirve para jerarquizar o comparar proyectos. Es decir, voy a tratar de descubrir o de indicar qué proyecto es mejor desde un punto de vista financiero. Y la TIR tiene esa ventaja que yo puedo comparar un proyecto, por ejemplo, de producción de cerdos contra un proyecto de producción de chile pimiento en condiciones de invernadero. Puedo comparar un negocio de comercialización, ¿verdad? Voy a comercializar, simplemente voy a comercializar agroquímicos, ¿verdad? Entonces lo puedo comparar con un proyecto de engorde de aves, engorde de pollos, ¿verdad? O sea, proyectos completamente diferentes. Un proyecto de gerberas o de rosas lo puedo comparar contra un proyecto de producción de perros de raza, por ejemplo, ¿verdad? O producción de lácteos, compararlo con producción de jaleas, ¿ya? Entonces, proyectos completamente distintos. Al calcular la TIR, yo voy a poder decir, bueno,
de acuerdo a la TIR, este es el mejor proyecto, ¿verdad? Y lógicamente será el que tenga la mayor TIR, la mayor tasa interna de retorno, porque es la rentabilidad anual promedio. El proyecto que tenga la rentabilidad promedio anual más grande, ese será el mejor proyecto. Así de sencillo. Pero hay otra cosa muy importante, y esto es normalmente lo que a uno se le queda más fácil, que la TIR es igual a la tasa de descuento que produce un BAN igual a 0. ¿Ya? O sea, si yo descuento mi proyecto a un valor de la TIR, a ese valor de la TIR que voy a encontrar, el BAN ahí me tiene que dar 0 cuando yo meto esos datos a la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo la TIR? Antes teníamos que despejar esa fórmula. Y entonces la TIR es igual a la tasa de descuento que produce un BAN igual a 0. Y entonces esta fórmula, yo lo que tengo que despejar es la I, ¿verdad? En una fórmula que es de grado 2, tal vez es relativamente todavía fácil despejar la I, ¿verdad? Una ecuación de grado 2. Una ecuación de grado 3 ya se me complica, pero aún es posible. Se puede despejar una ecuación de grado 20, de grado 15, pero sí se vuelve un gran problema, una complicación mayor. Al que le gustan las matemáticas probablemente lo hará como hobby, ¿verdad? Como pasatiempo. Pero, bueno, la mayoría no nos gusta tanto así. Y entonces, gracias a Dios, ahora tenemos Excel, que nos va a ayudar a resolver este problema. Cuando yo estudié, digamos esto, hace varios años, estaba un poquito mayor que ustedes tal vez, pues no teníamos el acceso a computadoras o a Excel para hacer estos cálculos. Y nos tocaba hacerlo a mano, ¿verdad? Con calculadora, papel y lápiz, borrador. Y recuerdo que nos dejó la tarea el profesor, ¿verdad? Bueno, calculen la TIR, ¿verdad? Y con esta indicación, la TIR es igual a la tasa de descuento que produce un BAN igual a 0. Entonces, pues solo tenía que ponerle aquí yo 0, es igual a menos P, ya sabía mi inversión, conozco mis flujos netos de efectivo, solo tengo que despejarla ahí, ¿verdad? Y en grupo nos pusimos a trabajar esto, empezamos a trabajar a una buena hora de la tarde, nos llegó la hora de anocheció, seguimos y no la logramos despejar, ahí va a ser unas locuras y locuras, hasta que un compañero dijo, miren muchachos, hagamos prueba y error, ¿verdad? Que es lo que yo les había dicho también en el ejercicio de impuestos, ¿verdad? Se puede despejar o se puede encontrar por prueba y error. Pues simplemente probamos con 25% de descuento y entonces si el valor salía positivo, entonces ahora vamos a probar con una tasa de 30%. Y si el valor ahí ya salía negativo, el valor del BAN, entonces ya sabíamos que la TIR tenía que estar entre 25 y 30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era de seguir probando hasta que finalmente nos daba un BAN igual a 0, ¿verdad? Una forma rudimentaria si quieren, pero a veces la vida lo que le pide a uno es resolver el problema, no importa cómo, pero hay que resolverlo, ¿verdad? Total que finalmente después de una gran desvelada, ya de madrugada, empezamos a hacer las pruebas y logramos encontrar el valor. Ingeniero, disculpe. ¿Perdón? ¿Sí, Gaspar? Disculpe que hasta ahorita ingresé a la reunión, ¿verdad? Porque amanecí sin señal y hasta ahorita Está bueno. regresé, pues. Ahí te pones al día y la parte esto lo vamos a subir y luego vamos a grabar una parte de cuando lo esté haciendo en el Excel, ¿verdad? Gracias, Inge. Entonces, pues esa fue la anécdota, jóvenes, que nos costó en el grupo encontrar esto, lo encontramos, gracias a Dios, finalmente. Fue una buena experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, tenemos Excel y entonces eso nos va a facilitar mucho la vida. Y es lo que vamos a hacer. Porque imagínense ustedes despejar una fórmula así, ¿verdad? Pues sí, no, hay que hacer integrales, derivadas y no sé cuánta cosa más, ¿verdad? Entonces, pero a quien le guste, ¿verdad? Que haga una su prueba ahí y lo puede ir haciendo, ¿verdad? Entonces, esta sería la misma fórmula del BAN. Para calcular el BAN usamos para la TIR.
pero nosotros lo vamos a hacer con Excel, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener esa facilidad. Bueno, ¿cuáles son los criterios de decisión? En realidad es algo bien lógico. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, yo aceptaría el proyecto de inversión. Es decir, cuando yo calculo la TIR y resulta que es más grande que la tasa de descuento que utilicé para castigar mi proyecto, entonces, pues, bueno, dice, bueno, puedo seguir castigando más el proyecto, ¿verdad? Al final, la TIR es la tasa máxima a la cual yo puedo descontar el proyecto sin que el valor se vuelva negativo, el valor del banco. Y si la TIR es menor que la tasa de descuento, entonces ahí yo diría, bueno, ese proyecto se rechaza o no es bueno, ¿verdad? Porque estaría dando un valor negativo de banco. No aguantaría a descontar a esa cantidad. Eso es en términos generales. Pero al final, jóvenes, realmente ahora con Excel, básicamente ya no es necesario calcular el banco. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Porque yo calculo de una vez la TIR y incluso es un poco más fácil, es un paso menos en Excel. Y entonces ahí de una vez yo miro hasta qué valor yo puedo castigar mi proyecto antes de que se vuelva negativo el banco. Y eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que vamos a trabajar en Excel. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Entonces, jóvenes, una buena decisión, una buena evaluación financiera nos puede dar esta diferencia, ¿verdad? O tiramos nuestro dinero a la basura, prácticamente, o en el futuro podemos tener una buena bendición o una lluvia de billetes, ¿verdad? Y nos va a provocar mucha alegría. Entonces, pero el trabajo realmente, como les decía la vez pasada, no está en hacer esto en Excel. El trabajo está en proyectar bien los datos del cuadro de flujo de efectivo. Voy a dejar de presentar ahorita y vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el ejemplo en Excel. Háganme favor, envíen siempre al chat la palabra presente junto con su nombre y apellido para chequear la asistencia. Y bueno, entonces voy a compartir ahorita el documento de Excel. Voy a bloquear el video para tener menos interferencia. Y voy a empezar a grabar. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí tenemos el cuadro de flujo de efectivo, ¿verdad? El mismo que usamos la vez pasada para calcular el BAN, vamos a usar ahora para calcular la tasa interna de retorno. Entonces tenemos los rubros, ¿verdad? De insumos, costos de comercialización, mi año 0, que es en el cual yo hago mi inversión inicial de 850,000 quetzales, el año 1 hasta el año 8, donde tengo mis gastos, ¿verdad? Y tengo mi total de gastos aquí, ¿verdad? Y tengo mis ingresos por ventas, y en el último año yo le agrego el ingreso por el valor de rescate, ¿verdad? Que es en este caso 250,000. Entonces tengo también mi total de ingresos, perdón. Hago la diferencia o hago la resta entre ingresos y egresos o gastos y obtengo mi flujo neto de efectivo, el cual lo voy a colorear de amarillo para que nos quede un poco más fácil la referencia. Entonces tengo mi cuadro de flujo de efectivo. Como les digo, el trabajo importante es tratar de calcular de la mejor forma estos datos, mis gastos y mis probables ingresos, ¿verdad? Si estos están demasiado fumados, pues el BAN y la TIR van a ser fumados también, ¿verdad? Siempre hay un grado de fumarola aquí, pero entre más hagamos a conciencia estos datos, más fiable va a ser los valores que vamos a obtener. Vamos a calcular de nuevo el BAN así rápidamente para hacer un recordatorio de la vez pasada. Y con la cuestión que aquí les voy a poner las probables tasas de descuento. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, con un 20%. Voy a poner 0.20 en esta celda. Voy a poner aquí un 25%.
Y aquí voy a poner un 35%. Entonces lo voy a poner 0.35. Es decir, podemos poner las tasas de descuento en una celda, lo podemos poner así en decimal o como 25%. Y vamos entonces a calcular el valor actual neto, ¿verdad? Entonces, para recordar, esto es igual. Vamos a ver. Se me complicó ahorita un poquito esto, pero ahorita lo vuelvo a compartir, jóvenes. Muy bien. Perdón. Entonces tengo mi cuadro de flujo de efectivo. Tengo mi fila de flujo neto de efectivo y voy a calcular el BAN. Entonces el BAN pongo igual. Voy a fórmulas. Ahí busco financieras o puedo buscar recientes también. Como lo he estado haciendo varias veces, voy a buscarlo en recientes. Y ahí está el BNA. O voy a ir a financieras, está en orden alfabético. BNA, aquí aparece como BNA el BAN. Y entonces me pide la tasa de descuento. Entonces voy a usar el 20% ahorita. Aquí selecciono, ¿se recuerdan? Lo podía poner manual o selecciono la celda. Y ya tengo el 20%. Luego el valor, si se recordarán, yo empiezo desde el año 1, selecciono desde el año 1 hasta el año 8, ¿verdad? O hasta el año N. Y le doy a aceptar. Y entonces ahí tengo un valor, ¿verdad? Tengo un valor del BAN que es de 1.170.000. Sin embargo, a esto le falta algo todavía. ¿Qué le falta? ¿Se recuerdan? Voy a ir aquí a donde está la fórmula. Le falta restarle, restarle el valor de la inversión. En este caso, como ya está en negativo aquí, entonces yo voy a poner más menos 850.000. Y entonces le doy Enter y me da que el BAN es igual a 320.536.84, castigado al 20%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo castigo al 25%? Entonces, ya que tengo ahí el BAN, simplemente me coloco aquí en la fórmula y voy a borrar la celda B17, que es la del 20%, ¿verdad? Y copio ahora o marco la celda donde tengo el 25% y le doy Enter, ¿verdad? Y entonces me dice que es 103.000. Es decir, todavía es positivo, ¿verdad? Puedo seguir castigando este proyecto. Entonces probemos a castigarlo al 35%, ¿verdad? Ya lo castigamos al 20, al 25, ahora al 35%. Entonces, otra vez me voy aquí, quito el valor de la celda C17, que era el 25%, y marco la celda al 35%. Le doy Enter. Y entonces ahora ya me sale un valor negativo, ¿verdad? Quiere decir que la tasa interna de retorno está entre 25 y 35%, ¿verdad? Pero recuerden, la TIR tiene que hacer que este BAN sea igual a 0. Entonces, ahí puede hacer uno la prueba, el método de la prueba y error, ¿verdad? Con Excel es más fácil ahora. Yo podría estar aquí probando un montón de tasas y encontrar finalmente cuál es. Entonces, perdón. Vamos a calcular ahora la TIR, sabiendo que está entre 25 y 35, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será? Entonces, Excel nos simplifica la vida y vamos a calcularla aquí, donde dice TIR, ¿verdad? Me voy a trasladar a esta celda y le doy otra vez igual. Voy a financieras, como está en orden alfabético, aquí sí lo vamos a encontrar igual, TIR. Aquí está, miren, está abajo, ¿verdad? Casi está abajo. Le doy clic ahí y me sale este cuadro. Calcular la TIR es mucho más fácil, lleva un paso menos, porque aquí no nos pide tasa de descuento. Eso es lo que vamos a encontrar realmente. Lo que nos pide es valores, y en este caso empezamos desde el año 0. Esa es la ventaja. Ya no tenemos que hacer la resta posteriormente, sino que simplemente marcamos desde el año 0 hasta el año N.
y le doy a aceptar o enter, ¿verdad? Y entonces esta es la TIR, miren jóvenes, 28.001383348366, adrede le puse todos los decimales hasta que empezó a salir 000, ¿verdad? Entonces esta es la TIR. Quiere decir que esta es la TIR, es la máxima tasa de descuento que yo puedo aplicarle a un proyecto antes de que el valor del BAN se vuelva negativo. ¿Ya? Este es el promedio de rentabilidad anual que ese proyecto me daría. Yo estaría en promedio ganando cada año 28%, o tendría una rentabilidad en promedio cada año de 28%, 28.030013, ¿verdad? Entonces, eso es la TIR, jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo diferentes proyectos, saco la TIR y entonces miro cuál de ellas es la más alta y eso es lo que me diría cuál es el mejor proyecto, desde un punto de vista financiero. Desde un punto de vista emocional, eso es diferente. Entonces, ¿qué es la TIR? La tasa promedio de rentabilidad anual, que ha descontado los flujos de efectivo, y es el máximo porcentaje al cual yo puedo castigar un proyecto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, realmente ya no es necesario calcular BAN, porque yo calculo TIR y ya sé que todo para encontrar un BAN positivo, tengo que castigar el proyecto a menos, en este caso, de 28%, ¿verdad? Ahora comprobemos eso. Comprobemos que la TIR es la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. Lo vamos a comprobar aquí. El BAN es igual, pongo el valor igual, me voy a recientes, y ahí está BNA. El BNA me pide la tasa, entonces voy a seleccionar esta, la TIR, ¿verdad? Y me pide ahora los valores. Para el BAN yo empiezo desde el año 1 hasta el año N, en este caso hasta el año 8. ¿Qué valor creen ustedes que me va a dar ahorita que yo le dé a aceptar? A ver quién me dice. 850,000 tal vez, ingeniero. Correcto, ¿verdad? Me va a dar 850,000. ¿Qué falta hacer aquí? Restarle o sumarle la inversión inicial, que es negativa, y eso me da 0, ¿verdad? Ahí estamos comprobando que la TIR hace que el BAN sea igual a 0. Y entonces ese es el valor de la TIR. Voy a dejar de grabar ahorita y de compartir para que no salga tan pesado el archivo. Entonces, ¿tienen dudas, jóvenes? Porque prácticamente con esto estaríamos terminando. Entonces, eso es el cálculo de la TIR. ¿Alguna duda? Todo bien, Inge. Está bien claro, ¿verdad? Sí. Está bueno. Entonces, prepárense para el examen. Como les digo, les voy a dar la oportunidad de hacer 2 intentos del examen. Probablemente viene un poquito difícil, tal vez no difícil, sino que las preguntas un poquito capciosas, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy dando esta doble oportunidad, ¿verdad? Recuérdense que el objetivo de ustedes es aprender. Y ganar un curso es consecuencia de haber estudiado y de haber aprendido, ¿verdad? Entonces, el examen servirá de una herramienta de aprendizaje también, ¿verdad? Bueno, Ingeniero. entonces ahí estamos, jóvenes. Entonces, pasen un feliz día. Aprovechen el tiempo, por favor, para otras tareas o cursos que tengan. Y el sábado va a estar listo el examen y con eso terminaríamos el curso, ¿verdad? Y primero Dios, empezamos ya en marzo, ¿verdad? O continuamos en marzo. Gracias, Inge. Va, pues se cuidan. Gracias, Inge, se cuida. Tengan un buen día.